Profe, hola, Sí. profe. Hola Esteban. Hola, Arnold. Hola, ¿me pones de algo? Es que recién entro, ¿viste? Y bueno. En realidad todavía no explicamos absolutamente nada. Lo que estábamos Ah, ok. diciendo es que la clase pasada habíamos explicado el trabajo práctico hasta el punto Sí, número 4. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el primer problema del punto 4, que era el de la fruta? Entonces Sí, yo les estaba preguntando a los chicos si nos quedaba alguna duda hasta el punto 4 antes de empezar con lo que es perímetro y área. Y los chicos me decían profe, que creo no. que A ver, por las dudas. ese día no había nadie. Ah, Bien. Estamos todos entonces para ver perímetro, área y volumen. ¿Sí? sí. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el perímetro? perímetro de, digamos, Eh, ay, ¿cómo era? ¿De eh, cuánto mide el- la suma de todos los puntos de una figura, de todos los lados de una figura. Tiene que ver con la suma de los lados, pero la definición que estaba dando Seba, a ver, terminala. ¿Qué estabas diciendo, Seba? Ah, sí, perdón. Era algo así, no me salía las palabras. Bueno, pero a ver cómo te salga. Mm, Que la suma de las medidas de cada lado. Ya te has pegoteado de lo que han dicho las chicas, ¿no? Estabas diciendo otra cosa. Estabas diciendo que era la medida de qué. No me salía el lado. Ah, bueno, sí tiene que ver con una medida. O sea, el perímetro, sí es verdad que se calcula sumando los lados, pero en realidad el perímetro no es otra cosa que una magnitud. ¿Qué era una magnitud en física? Una magnitud en física era todo aquello que se podía medir, ¿sí? Y el perímetro se puede medir, ¿sí? Entonces, el perímetro es una magnitud porque se puede medir. ¿Qué mide esa magnitud? El perímetro mide nada más y nada menos que el contorno de la figura. O sea que el perímetro no es otra cosa que, a ver, lo escribamos, perímetro es igual a la medida del contorno de la figura. Entonces es la medida de eso que bordea la figura que yo tengo. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué muchos de ustedes hablaron de lados? Porque cuando la figura tiene lados, el perímetro se calcula sumando los lados. ¿Siempre se calcula sumando los lados? No, porque por ejemplo el perímetro de una circunferencia, ¿qué pasa? La circunferencia no tiene lados. Entonces yo no la puedo calcular sumando los lados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, por ejemplo, con una circunferencia? Voy a utilizar la fórmula de la longitud de una circunferencia y que eso me va a dar el perímetro de la circunferencia. ¿Está bien? Pero en realidad el perímetro es una magnitud porque se puede medir y lo que mide es el contorno de la figura. Entonces, como definición, el perímetro es la medida del contorno de la figura. Y cuando ese perímetro o cuando esa figura tiene lados, calculamos sumando los lados. ¿Queda entendido? Sí. Bien. Entonces, si el perímetro es una medida que me mide el contorno de la figura y se calcula sumando los lados, en el punto A del 5, fíjense que me dice determinar el perímetro de los siguientes rectángulos y triángulos. Y les dan la medida de los lados, ¿sí? En el primero nos dan los 3 lados porque los 3 son diferentes.
En el segundo nos están dando el lado largo, pero nos dan uno solo. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene el rectángulo? ¿Cómo son el lado de abajo y el lado de arriba? Iguales. Igual. Paralelos. Y paralelos, exactamente cumplen las dos condiciones. Son paralelos y son iguales. Entonces, acá donde está mi flechita, ese también mide 50 decímetros. ¿Sí? Y este lado que mide 2 metros es paralelo e igual a este donde está la flechita ahora. Por lo tanto, van a ser iguales. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo calcular así como están las cosas ahí? Sí. Me anda mal el wifi. ¿Cómo? Escucho cortado, me anda mal el wifi. Lo que les estaba preguntando, si el mío también anda más o menos, lo que les estaba preguntando es si, a ver, el perímetro nosotros acabamos de decir que es la suma de los lados, ¿sí? Porque como las figuras son con lados, el perímetro yo lo voy a calcular sumando los lados. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero calcular el perímetro del triángulo, ¿qué tendría que hacer? Sumar todos. Sumar todos los lados. Lado más lado más. Entonces, lado. exacto. Entonces yo tendría que escuchar, a ver, sería lado, más lado, más lado. Pero si yo miro, tengo un lado que mide 6 metros, otro lado metro, que yo. mide 10 metros, Y el otro 8. y el otro que mide 8 metros, ¿verdad? Sí. 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 Y por lo tanto, el perímetro de ese triángulo, ¿a qué sería igual? A 24 metros. Bien, a 24 metros. Ese estaba fácil. Ahora, Sí. ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, calcular el perímetro del rectángulo? Tendría que multiplicar. Sí. Bien, ¿Por tendría que altura? multiplicar ¿qué? Base por altura. Dos. No, ese sería el área. ¿Qué tendría Ah, que es verdad. multiplicar? Lado por lado. No, porque estaríamos con el área de vuelta. Acabamos de decir nosotros que era la suma de los lados. Y acabamos de decir nosotros que la base era igual a este de acá. Lo vamos a señalizar. A ver. Nosotros sabemos que este es igual a este. Estamos haciendo macana. Sí. Es igual a este, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Lo vamos a hacer transparente, así se ve mejor. Y habíamos dicho también que este lado, que lo vamos a pintar de algún otro color, a ver, por ejemplo, de rojito. ¿Era igual a quién? A este de acá. ¿Está bien? El rojo era igual al rojo y el azul era igual al azul. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando yo quiero sacar el perímetro del rectángulo, yo tendría que hacer base más base, que es la que mide 50 decímetros, más altura, ¿Y más altura con altura, que es la que mide 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. ¿Alguien dijo, estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Alguien dijo multiplicar hace un rato. Sí, es verdad que podemos multiplicar. ¿Por qué? Porque fíjense que la base aparece 2 veces. Por lo tanto, Sí, yo tengo 2 veces la base. ¿Está bien? O sea, base Por 2. Y la altura también está 2 veces. Entonces va a ser la altura por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Y eso sería 2 veces
por 50 decímetros. Más 2 veces por 2 metros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. Ahora la pregunta, o sea, eso nos quedaría entonces 100 decímetros, ¿estamos de acuerdo? Porque 2 por 50 es 100, Ujú. más Sí. 4 metros. Hasta ahí vamos divino. ¿Puedo sumar? Sí. ¿Seguro? Pero hay que No. pasar los 100 decímetros a metro. Ah, ahí me gusta más. ¿Puedo sumar? Y la respuesta sería todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque las unidades que maneja un lado son diferentes a las unidades que maneja el otro lado. Entonces yo no puedo sumar metros con decímetros. Tengo que hacer lo que dijo Seba recién. O todo en metros, o todo en decímetros. ¿Qué vamos a pasar? Todo en ¿Los 100 decímetros a metro o los 4 metros a decímetros? Decímetros a metro. Decímetro Bueno, a metro. entonces yo tengo 100 decímetros, ¿cuántos metros serían? 10 metros. 10. Metros. Perfecto, entonces esto sería 10 metros más 4 metros. Ahora sí puedo sumar, ¿está bien? Porque los dos están en la misma unidad. Entonces el perímetro de ese rectángulo va a ser 14 metros. Metros. Entonces, ¿por qué está puesto este ejercicio? Ustedes dirán, bueno, pero es más de matemática que de física esto. Y es verdad, es un ejercicio más de matemática que de física. ¿Por qué está puesto para que ustedes trabajen acá? Porque las medidas de la figura están puestas en unidades diferentes para que ustedes, aparte de ver matemática, practiquen conversión de unidades. ¿Sí? ¿Se entiende el del perímetro? Sí. Bueno, el del cuadrado se los dejo, ya hicimos 2. ¿Sí? Entonces el del Bueno. cuadrado Sí. queda de tarea para ustedes. ¿Sí? Profe, ¿Sí? hay que hacer todos esos cálculos que usted hizo. No, ustedes lo pueden simplificar, como estamos explicando, Seba, yo siempre, bueno, es que hemos tenido muy poquita clase, siempre cuando yo explico en el pizarrón o explico acá en Zoom, yo voy a poner todos los cálculos, así sean los más fáciles que hay. ¿Por qué? Porque a algunos de nosotros nos cuesta más tiempo o nos lleva más esfuerzo entender que a otros. Entonces, yo siempre cuando hago la explicación, hago paso por paso, cosita por cosita. Después ya cuando hacen ustedes, si ustedes son, digamos, más rápidos para trabajar, no hace falta que hagan absolutamente todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se pueden saltear algunos de los pasos que yo hice acá. No hay problema con eso, ¿sí? Ah, Ok. bueno. Bien. A ver, ¿qué dice el B? El B dice, tengo 2 botellas de 1 litro cada una de agua. A ver, esperen que no me esté olvidando nada. Ah, no, sí nos estamos olvidando, fíjense. Que dice, determinar el perímetro de los siguientes rectángulos y triángulos, y después pregunta, ¿cuál sería el área? Ahora vamos al área. ¿Qué es el área? ¿Quién sabe qué es el área? Lo... no. El área es también es una magnitud, nada más que, a diferencia del perímetro, el perímetro es una magnitud fundamental. ¿Por qué una magnitud fundamental? Porque es simplemente una longitud. En cambio, el área es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un poquito de memoria de área, de lo que han visto en la primaria, para calcular el área siempre había una fórmula, que hace un ratito algunos de ustedes la nombraron cuando yo pregunté el perímetro del rectángulo y me dijeron multiplicar, y me dijeron base por altura. ¿Se acuerdan? Ah, sí, fui yo. Sí. Entonces, el área es una Yamile. magnitud derivada que depende de 2 longitudes de la figura. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son esas 2 longitudes. ¿Sí? ¿Qué mide el área? Mide la medida o da
si mide la medida suena feo, así que vamos a poner da la medida de la superficie de la figura. Lo que nosotros teníamos hace un ratito es el contorno, o sea, cuando yo dibujo, por ejemplo, esto, y dibujo nada más que el contorno sin el relleno, ¿sí? Yo acá tengo el contorno, ¿verdad? Sí. Entonces yo acá calculo perímetro, ¿sí? Ahora, si yo a esta misma figura la relleno, y la hago llenita, ¿sí? Eso verde que yo tengo ahí es la superficie. Y el área es la medida de la parte verde. ¿Está bien? Que me quedó metida ahí adentro. Sí. Sí. Ahí quedó más prolijito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la superficie es la medida de la parte verde. Entonces están involucradas dos medidas, que son la medida de la base y la medida de la altura. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Entonces, cuando yo voy a calcular para las áreas, suele haber fórmulas. ¿Sí? Y esas fórmulas las tienen en la parte de arriba donde hay un cuadrito. Fíjense que acá, cuando armamos el práctico, nosotros le pusimos las fórmulas. Y pusimos que el área de un cuadrado es A por A, o sea, lado por lado, que es lado al cuadrado. Y en el rectángulo es A por B. B es la base y A la altura. Entonces el área va a ser A por B, que es base por altura. Y en el triángulo, el área es la medida de la base por la medida de la altura sobre 2. Sobre 2. Sobre 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el área de mi triángulo, ¿cuál sería la base? Vamos a copiar el dibujito para... Vamos a copiar 6 metros. este y el otro. A ver, ¿cuál sería? 6 metros. 6 metros. Bien. Esperen que no me lo copio. En este dibujito, entonces nosotros tenemos que la base mide, dijimos, ¿cuánto? 6 metros. 6 metros. Bien, la base es 6 metros. ¿Y la altura? 8 metros. Bien, la altura son 8 metros. Entonces, si yo tengo que la base son 6 metros y la altura son 8 metros, ¿cuál sería mi superficie o mi área? 10 metros. El área sería, 10 metros. no, Ah. ¿qué decía la Sería- fórmula? Base por altura sobre 2. Bien, la formulita decía base por altura dividido 2. Pero mi base, ¿cuánto medía? 6 Mi metros. base medía 6 metros. 6 metros. ¿Y mi altura cuánto medía? 8 8 metros metros. sobre 2. Eso me da 8 por 6 son 48.
¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Sobre 2. Ahora, la pregunta sería, yo tengo metro acá y tengo metro acá. ¿Qué unidad le voy a poner? Metro. ¿Seguro? ¿Cuánto es metro por metro? Lo Decímetro. vimos en uno de los ejercicios más arriba. ¿Centímetro? No, miren. Una sola vez, fíjense acá, para calcular el área del rectángulo necesito medir la base y la altura y por lo tanto la coma corre de A2. Y dijimos, la longitud de A1, el área de A2 y su unidad estaba al cuadrado. Entonces aquí yo voy a poner no metro, sino si yo multipliqué metro por metro, la unidad es metro al Cuadrado. exacto, porque está 2 veces multiplicado el metro. ¿Sí? Y yo lo puedo terminar al ejercicio diciendo 48 dividido 2. De 24. De 24. 24, ¿qué? 24 Metros al metros cuadrado. al cuadrado. Se me fue acá abajo. Esperen que lo corro un poquitito, así queda. 24 metros al cuadrado. ¿Se entiende cómo calculamos el área? Sí. Sí. Profe, ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿y el 10 cómo queda? El Los 10 metros. no figura. ¿Por qué? Porque el 10 no es ni la base ni la altura, es otra de las medidas que tiene el triángulo, que en este caso, como es un triángulo rectángulo, se llama hipotenusa, pero no está involucrada dentro de la fórmula del área de un triángulo, ¿sí? Entonces no la necesitan. De hecho, fíjense que en el que pusimos arriba de ejemplo, fíjense que este triángulo tiene el lado B, el lado C y el lado A, y la altura que está marcada ahí al medio. En la fórmula no aparecen ni B ni C. ¿Por qué? Porque como el área es base por altura sobre 2, el lado B y el lado C no están involucrados en la altura, en el área, entonces no se necesitan. Lo mismo le pasa al triángulo este. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Sí. ¿Se animan a rectángulo y cuadrado a hacer ustedes solitos? ¿O hacemos uno más? Bueno. No se decidan ustedes, ¿hacemos uno más o hacen solitos? ¿Unito más? Sí. Sí. Bueno, entonces, como acá, como en el perímetro dejamos el cuadrado sin hacer, acá vamos a hacer el cuadrado, ¿sí? Ok. Y va a quedar el rectángulo para que lo hagan solitos, ¿les parece? Sí. Sí. Entonces lo traigamos acá para verlo bien. Ay, que está malo conmigo el copiado hoy día. Ahí está. Imagino que ya se habrá copiado. Bien. Se Bueno, volvió ahora, con... ¿qué figura dijimos que es esta? Un cuadrado. un Bien. cuadrado. En el cuadrado, ¿cuál es la fórmula del área? Base por Base altura. por altura. Bueno, sí, pero ¿cómo son la base y la altura en el cuadrado? Son Diferente medida. diferentes medidas. Bueno, a ver, veamos. Dijimos que es base por altura. ¿Cuál es mi base acá? 0,3 0,3 3 de K metros. 0,3 de K. metros. ¿Y cuál es mi altura? 3 metros. Bien. Pregunta, ¿puedo multiplicar?
¿O tengo que convertir? No, Tiene que Convertir. convertir. tengo que decámetro a convertir. Bien. ¿Qué vamos a convertir? ¿Los decámetros en metros o los metros a los decámetros? Decámetro a metro. Bien. Y 0,3 decámetros son 3 metros. Sí. Bien. Sí. ¿Cómo son entonces los lados de un cuadrado? Igual. Iguales. Son iguales. Y entonces ahora vamos a ver otra forma de hacerlo. Este sería 3 por 3, 9, y metro por metro, ¿qué me va a dar? Al cuadrado. Metro al cuadrado. Exactamente, metros al cuadrado. Acuérdense que siempre que yo calculo área, la unidad va al cuadrado. Entonces, cuando yo hace un ratito les pregunté cómo eran los lados del cuadrado, los lados del cuadrado son siempre iguales. Por eso es que como fórmula del cuadrado suele aparecer lado al cuadrado directamente. ¿Sí? Y esa es la otra manera de hacer. Si yo lo trabajo como lado al cuadrado, yo lo que tendría que haber escrito es 3 metros al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Sí. Ese cuadrado va a ir para el 3. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. 9, bien. Y además va a ir para el metro. Entonces, metro al cuadrado, me queda metros cuadrados. ¿Está bien? De las Sí. dos maneras está bien hecho. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa ahora con el volumen? El volumen tiene, lo vamos a escribir acá por más que nos estamos salteando el D. El volumen también es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque necesita 3 longitudes. Y esas longitudes son el largo, el ancho y la profundidad. O sea que yo estoy trabajando acá en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, si yo miro lo que tengo, o los dibujitos que están acá al lado del señor Einstein, ¿sí? Esas 3 dimensiones serían estos 2 metros que están acá, estos 3 metros que están acá, y estos 4 metros que están acá. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el volumen, ¿sí? Lo vamos a bajar directamente para que quede con su dibujito. ¿Sí? Si yo quiero calcular el volumen del primero, ¿qué tendría que escribir? Tendría que decir que el volumen es igual al largo por el ancho por la profundidad. En mi caso sería 3 metros por 4 metros 4 metros por por 2 metros. 2 metros. 2 metros. ¿Está bien? Sí. Y vuelvo a hacer lo mismo que en el área. Multiplico los números, 3 por 4, 12, por 2, 24. 24. Y metro por metro Cúbico. por metro. Ahora, ¿cuántas veces está el metro? 3 veces. 3 Entonces va a veces. ser metro al Cubo. Cubo. exactamente. El volumen tiene de unidad metros al cubo, ¿sí? Y en el segundo, en el que tienen acá, lo único que van a tener que hacer es primero convertir y después trabajar, ¿sí? Con lo que sí les voy a ayudar es, fíjense que acá hay como una notación rara, ¿sí? Ahí dice, 2 por 10. sí, creo que lo quiero escribir para que les quede en el ejercicio. Dice 2 por 10, y ese 10 está elevado a una potencia. ¿A qué potencia está escrito? ¿La cuarta? A la sexta. ¿Está? A la sexta.
Ah, la sexta. ¿Qué No sé. significa 2 por 10 a la sexta? Significa hacer 2 por y poner el 1 seguido de 6 ceros. ¿Está bien? Eso significa 2 por Sí. 10 a la sexta. Y 2 por 1 Ajá. millón son 2 millones. ¿Sí? Entonces son 2 millones las unidades que tenemos en juego en esa escritura de ahí. ¿Sí? Entonces, esos 2 millones se llaman micrometros. ¿Sí? Esa unidad es 10 veces más chiquita que el milímetro. ¿Sí? O sea que si yo lo llevo a la escala, esperen, estoy buscando la unidad, así, es micrometro. ¿Sí? Si yo la pongo en la escala, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos nuestra escala así? Sí. Así. Sí. Poníamos el metro, poníamos acá decímetro, poníamos centímetro y poníamos milímetro. El micrometro, esta unidad, va acá. Ujú. O sea que se transforma de la misma manera, pero está un lugar todavía más allá del milímetro. ¿Está bien? ¿Se Sí. animan a intentarlo? Bueno, Sí. Y nos queda esto. Dice, y nos queda esto y 5 minutos. Dice, tengo 2 botellas de 1 litro cada una de agua para repartir entre 10 niños. Si pongo a cada niño un vaso lleno, ¿me faltará o me sobrará? Cada vaso caben 250 centímetros cúbicos. Entonces ahí jugamos con la equivalencia entre lo que son unidades de capacidad y unidades de volumen. ¿Sí? ¿Qué pasa? La unidad de capacidad, ¿ven que tenemos unidades diferentes? Sí. La unidad de capacidad es el litro. Y la unidad de volumen es el metro cúbico. ¿Está bien? ¿Cuál es la equivalencia? No sé si alguna vez leyeron las botellas de gaseosa. ¿Alguna vez Sí. leyeron? ¿Qué dice? Sí. La botella de gaseosa Un dice litro. que 1 litro equivale a ¿qué? Ah, espera, me acuerdo. A ver, piensen un ratito. 1 litro equivale a ¿qué? 600. Que tengan ira. Dice como 1000. A ver, vamos con la de medio litro que es más fácil. La de medio litro. ¿Qué dice? Dice 500 ¿qué? Milímetros. ¿Seguro? Ve, milímetros. Ay, ¿cómo era? ¿Mililitros? No, dice centímetro, puse con ese, no sé por qué, centímetros cúbicos. Yo acá tengo una botella al lado, Sí. Ay, no ¿sí? veo. Y la botella de al lado dice que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Ajá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de haber visto esas equivalencias en la botella? Sí. No. Ahora